Hansel y Gretel eran los hijos de un pobre leñador. Era una familia tan pobre que una noche la madrastra convenció al padre de abandonar a los niños en el bosque, dado que ya no tenían con qué alimentarlos. Hansel, que les había oído decir que les abandonarían en el medio del bosque, decidió marcar un camino tirando migajas de pan, pero los pájaros se las fueron comiendo una a una, y cuando se hizo de noche ya no pudieron encontrar el camino de vuelta. Después de toda la noche perdidos en el bosque, cuando ya no sabían más qué hacer, los niños consiguieron llegar a un claro en el bosque, donde había una casita hecha de chocolate, galletas y azúcar molido. Hansel y Gretel empezaron a comer, pero lo que no sabían era que esta casita era la trampa de una vieja bruja para encerrarlos y luego comérselos. Esta vieja bruja decidió encerrar a Hansel y tomar a Gretel como criada. Un día la bruja decidió convencer a Hansel y mandó a Gretel a comprobar el horno. Estuviese listo para cocinar. La niña se dio cuenta de la trampa y logró que la bruja se metiera en el horno. Al instante, Gretel empujó a la bruja y cerró el horno. Tras la muerte de la bruja, los niños tomaron de la casa perlas y piedras preciosas y partieron hacia su casa para reencontrarse con su padre y su madrastra. Sus vidas de miseria por fin habían terminado. Desde ese día la familia no sufrió más hambre y todos vivieron juntos y felices para siempre. ¿Qué quieres ser la madrastra? Mira. La madrastra.